Buenas amigos, saludos. Soy el pastor Héctor de aquí de la iglesia First Baptist Church at Weston. Soy el pastor del Ministerio Internacional. Reciban saludos de toda nuestra iglesia, los pastores de toda nuestra congregación. Estamos orando por cada uno de ustedes y gracias por acompañarnos cada semana. Estar con nosotros es una bendición grandísima. Estamos nosotros siempre estudiando las Escrituras y comenzamos nosotros todos los miércoles, tenemos estudios bíblicos y a raíz de esta circunstancia el Señor ha permitido que su palabra se vaya expandiendo y vaya yendo a diferentes lugares. Y gracias por todos ustedes que nos están acompañando continuamente de semana en semana. Sé que hay personas que del Perú, de Chile, de Ecuador, de México, Cuba, que nos están esperando semanalmente. Es una bendición para nosotros traerles la palabra de Dios para ustedes, compartirla con ustedes. Lo queremos, los amamos. Comenzamos ahora y oremos. Amantísimo Dios, te damos la gloria y la honra y la alabanza en este día y te damos las gracias, Señor, por un día más que tú nos brindas. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes en el estudio de tu palabra, que la podamos asimilar a nuestros corazones, Señor, que la podamos aprender, que la podamos aplicar a nuestras vidas, mi Dios, y que sea de bendición para nuestras vidas. Gracias, Señor. Sé con cada uno de nosotros, con cada uno de mis hermanos ahí que nos escuchan, que nos acompañan. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, una de las cosas que le quería dejar saber es que cada vez que hacemos una clase, tenemos en consideración preguntas que la gente nos hace. Continuamente la gente hace muchas preguntas. Por ejemplo, hay personas que nos preguntan si una persona puede estar seguro de su salvación. Y sí, cuando estudiamos Romanos capítulos 6, 7 y 8, estudiamos acerca de esa seguridad que podemos tener cuando uno viene a los pies de Cristo. Otras personas nos preguntan si cuando uno recibe el Espíritu Santo lo recibe completo o lo recibe por partes, como enseñan ciertas personas, que uno recibe el Espíritu por diferentes secciones y partes. Y lo vamos a ver en este estudio. Otra cosa que también pregunta es, ¿cómo yo puedo saber la voluntad perfecta de Dios para mi vida? Y usted va a ver que este estudio hoy día nos va a ayudar para nosotros determinar cómo podemos orar y seguir la voluntad de Dios. Entonces, como manera de introducción, ya hemos estado viendo nosotros que a raíz del pecado, a raíz de que hubo un pecado por cierto Adán y Eva, al comienzo de la historia, que muchas personas no creen en Adán y Eva, pero fue algo real. A raíz de su pecado, la tierra y la humanidad cayó en un estado de ruina completa y por tal razón Dios mandó a su Hijo unigénito, Jesús, para que cambiara esa situación porque ya la tierra entró en decadencia, la humanidad también. Pero gloria a Dios por Jesús, que Él vino para redimirnos y para darnos paz y seguridad. Y a través del estudio de las Escrituras, nosotros vamos a poder ver cuál es esa voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, el estudio de esta tarde es los gemidos de liberación del Espíritu. Esta es la parte 3 de un estudio que estamos haciendo en Romanos capítulo 8. Hoy día vamos a ver versículos 26 al 27. Y esta es una sección, como dije antes, que lo dividí en 3 partes. La primera parte lo vimos en el capítulo 8, del versículo 19 al versículo 22, que hablamos del gemido de la creación. Que la creación está gimiendo, esperando por la libertad de la esclavitud, de corrupción ocasionada por el pecado. ¿Ok? Esa fue la primera parte. La segunda parte lo vimos en Romanos 8, capítulo 8, versículos 23 al 25, y vimos el gemido de los santos. Que los santos, nosotros, la persona que anda con Dios, está esperando por la adopción, la redención de este cuerpo. Y eso es lo que estamos esperando que va a suceder un día. Y hoy día vamos a estar mirando el gemido del Espíritu. ¿Y de cuál Espíritu? Del mismo Espíritu Santo que mora en la vida de un creyente. Entonces, vamos a leer, hoy día vamos a ver capítulo 8 de Romanos, la epístola de Pablo a los Romanos, versículos 26 y 27, dice así, 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues
¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, el objetivo principal que vamos a ver nosotros en esta tarde es que vamos a ver cómo este Espíritu, la persona del Espíritu Santo, está gimiendo actualmente sobre el pecado, sobre la caída, sobre nuestra condición presente. ¿Ok? El Espíritu Santo gime dentro de nosotros. Y hay un gemido doble hoy día. El primer gemido, vamos a ver, es un gemido de la identificación. Entonces, cuando vemos ahí en el versículo 26, en la primera parte, cuando dice, y de igual manera el Espíritu, así comienza, y de igual manera el Espíritu. O sea, lo primero que debemos tener presente es que aquí se le está hablando al creyente, a la persona que ha nacido de nuevo, a aquella persona que ha entendido que existe un Dios santo, que es justo, y como es santo, separado de una humanidad pecadora, y es justo, Él mandó a su Hijo Jesucristo para que condenara toda justicia, tanto lo malo, lo bueno, pero en este caso Jesús fue a la cruz del Calvario para dar su vida por rescate de muchos. Entonces toda persona que se arrepiente de sus pecados y pone su fe y su confianza en Jesús como el Señor de su vida, Él le da vida eterna. Entonces, aquí estamos mirando eso, cuando habla de una identificación. Y de igual manera el Espíritu, dice. O sea que, y de igual manera. ¿Qué se refiere a esa expresión? Es lo mismo que decir de la misma manera. En otras palabras, de la misma manera como la creación gime, que hemos visto esa parte, y de la misma manera como el santo de Dios, la persona que ha nacido de nuevo, gime. Entonces, ahora vamos a ver en esta tercera parte cómo el Espíritu Santo de Dios está gimiendo. Nosotros tenemos un Dios que está totalmente identificado con nosotros. En nuestro dolor, en nuestra aflicción, en todo lo que estamos pasando. Dios sabe. Por eso que Él también, a través de su Espíritu, Él gime. Es un Dios que entiende todo, hermanos. Simpatiza con nosotros completamente. Pero Él sabe, entiende nuestra humanidad caída. Él la entiende. Y por eso que Él viene a nuestra ayuda, a nuestro rescate. Mira lo que dice Hebreos 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y ese sumo sacerdote es Jesús. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque Jesús fue el único que no tuvo pecado nunca. Fue tentado en todo como usted y yo, pero no se le encontró ningún pecado. Versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios, porque en Él hallamos gracia, misericordia, solamente en Jesús. Y continuando ahí en ese versículo, usted ve la palabra debilidades. Debilidades habla de nuestra debilidad mortal, de este cuerpo mortal que tenemos, y también de nuestra alma caída, que tenemos una alma que ha sido dañada por el pecado, por supuesto. Entonces ahí vemos cómo el trabajo del Espíritu Santo es ayudarnos en estas debilidades. Quiere decir agarrarnos, cooperar con nosotros, asistirnos. O sea, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos en nuestras debilidades. El Espíritu Santo es el Paracleto. Paracleto es una palabra griega que quiere decir alguien que va al lado nuestro. O sea que el Espíritu Santo va al lado nuestro, ayudándonos, agarrándonos, sosteniéndonos, dándonos la mano. Ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo también retiene todas nuestras cargas y las lleva. O sea que el Espíritu nos ayuda, pero también cuando las cargas que tenemos nosotros, Él también las carga con Él y las detiene. Y así es como nos ayuda el Espíritu Santo en este caminar. También nos consuela el Espíritu Santo. También nos alienta y nos ayuda a perseverar como hijos. Gloria a Dios por eso. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en este caminar, en este que estamos aquí, en este peregrinaje en la tierra. Entonces, Él actúa como nuestro defensor. Y de esto trata todo este pasaje que vamos a estar mirando. Ese es el oficio del Espíritu Santo.
Él nos quiere conformar a ser como Cristo, por supuesto. Todo lo que vemos, pasamos, todo lo que Él hace por nosotros es para conformarnos a ser un día nosotros como Cristo. Amén. Juan 14, versículos 16-17 dice: y yo, hablando Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador. Se refiere al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce ni puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén. Porque Él rogó al Padre para enviar al Espíritu Santo para que esté con nosotros, con el creyente, con aquella persona que le ha dado su vida a Jesús y para que nos acompañe en este caminar. El Espíritu Santo es alguien que está con nosotros 24 horas del día, 7 días a la semana y 52 semanas en un año. O sea que todo el tiempo anda con nosotros, donde vayamos, en el trabajo, en la escuela, en los quehaceres. El Espíritu de Dios, si usted ha nacido de nuevo, si usted se ha convertido a Cristo y le ha dado su vida de verdad a Él, el Espíritu de Dios mora con usted y camina con usted para todo lado, donde vaya. Pero lo bueno de este Espíritu Santo es que nos consola, nos aconseja, nos guía. Es tu amigo, es tu ayudante, te anima, te fortalece, tanto en tus debilidades físicas, emocionales, psicológicas. Amén, hermano. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en todo. Entonces no necesitamos a nadie más, ningún otro amigo, ningún otro consejero, pero el Espíritu Santo sí, para que nos lleve por todo lado. O sea que el Espíritu de Dios y el Hijo de Dios, tanto el Padre, el Hijo y su palabra son suficientes para la necesidad de cada creyente. O sea que toda persona creyente nacida de nuevo estamos completos en Cristo, porque tenemos su palabra, porque tenemos el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Con eso Él nos lleva, hermanos, y es suficiente para completar la obra que ya comenzó en uno. Entonces, si el Espíritu Santo hace todas estas cosas, ¿no? Cuando entra a la vida de un creyente, nos damos cuenta de esto, de que el Espíritu Santo entra como una persona. Y aquí yo le decía una de las preguntas al comienzo, el Espíritu Santo es una persona. Es una persona que cuando entra, entra completo. O sea, no es una persona que entra en los pies solamente o las manos, no. Entra inmediatamente que usted recibió a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, entra y lo sella por la eternidad. Entonces cuando entra, entra completo como una persona, ya, y está con usted. Lo que sucede es que para que dirija su vida, usted tiene que vivir en comunión con este Espíritu Santo. Es una comunión diaria y continua. Porque a veces nosotros, los creyentes, podemos entristecer al Espíritu Santo. Pero nosotros debemos de aprender a vivir en el Espíritu, como dice Gálatas 5, del versículo 16 al 26, que nosotros, si caminamos por el Espíritu, hermano, el Espíritu Santo nos guía. De verdad que nos da la mano en todas las áreas de nuestra vida. Así que yo les digo, amados, que para cualquier decisión que quieran tomar en su vida, cualquiera que sea, el Espíritu de Dios está ahí presente. No busquen horóscopos, no busquen psicólogos seculares, no, quizás le pueda ayudar en algo. No busque ayudas que son externas a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios, porque el Espíritu y su palabra es suficiente para guiarnos en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, lo primero que vimos fue un gemido de identificación. El segundo gemido es el gemido de la intercesión. Y veamos la segunda parte del versículo 26 y 27. Dice así: pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, recuerda el contexto de este pasaje que habla de nuestras debilidades. Y esas debilidades se refieren a, claro, todas nuestras debilidades físicas, todas las limitaciones que tenemos por el pecado. Esta es la razón por la cual necesitamos al Espíritu Santo para que haga intercesión por nosotros y nos ayude en todo. Él ora por nosotros. Él confiere con Dios a favor de todos nosotros, porque sabe que somos carne débil. Entonces Dios conoce nuestra condición física, emocional, psicológica, todo lo que pasamos nosotros, Él la conoce. Y Él está intercediendo continuamente por nosotros. Entonces una cosa que quiero que veamos aquí
es que somos débiles al saber por qué orar. El versículo 26, el 26b dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Porque muchas veces, hermanos, amigos, no sabemos por qué orar. Pero nosotros, cuando oremos, tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es ahí donde el Espíritu nos ayuda. Porque Él tiene la mente de Dios. ¿Ok? Entonces nosotros no entendemos a veces el plan completo de Dios con todas sus complejidades. No lo entendemos. Pero Dios sí la conoce. Por eso que su Espíritu nos ayuda. Al no ver todos los detalles que Dios tiene en nuestras vidas, entonces a veces no podemos orar inteligentemente. Somos tan débiles que no sabemos por qué orar. Hacemos lo posible en nuestra caída, en esta condición caída humana, pero no sabemos. Entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para orar. Mira lo que dice Isaías 55, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son mucho más altos, mucho más elevados. Él conoce todo el plan de su vida completa. Desde que usted nació, lo que está haciendo ahora y dónde usted va a estar en 10 años. Usted y su familia, Dios ya lo sabe. Sus pensamientos son mucho más amplios que nosotros. Los nuestros están limitados. Segundo, vemos que somos débiles en saber cómo orar. Continúa el versículo 26, la última parte dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces la palabra de Dios nos instruye a cómo orar. Sus mismos discípulos le preguntaron, Jesús, enséñanos a orar, y Jesús le enseñó. La Biblia habla mucho acerca de la oración. Pero hay algo más acerca de la oración que es un misterio. Por lo tanto, el mismo Espíritu Santo tiene que orar por nosotros, dice la Biblia en esta porción, con gemidos indecibles, para que se cumpla la voluntad perfecta de Dios. Y dijimos en las clases anteriores que gemido es como decir, es el suspiro de una dificultad. Es el gemido de una insatisfacción o algo que está incompleto. Es un sentimiento de que algo falta. En otras palabras, son expresiones al interior nuestro que Dios Padre, con su Hijo, con el Espíritu Santo, penetran dentro de nosotros. Y entonces ellos son los que nos ayudan para poder gemir con esos gemidos indecibles. O sea, no es algo que yo me invento en mi mente, es algo que el mismo Espíritu Santo a través de la Trinidad entran y ellos mismos gimen por mí y me ayudan. Entonces, déjeme dar una clasecita pequeña de lo que es la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia y el arte de cómo interpretar las Escrituras, la Biblia. Y bajo la hermenéutica hay dos palabritas interesantes que es importante saber. Una es la exégesis. La exégesis se escribe E-X-E-G-E-S-I-S. Eso quiere decir extraer algo del texto. O sea que yo leer el texto, de leer lo que la Biblia dice, y yo extraer exactamente lo que está ahí, el concepto que involucra una interpretación crítica, objetiva y completa del texto que estoy leyendo. O sea que no le agrego nada, sino que saco exactamente lo que está escrito ahí. Pero hay otra palabra que usan los teólogos, que es la eisegesis, que se escribe E-I-S-E-G-E-S-I-S. Y esto es leer en el texto ciertas cosas que yo quiero. Como que, en otras palabras, yo pongo mis ideas, yo pongo mis intenciones, yo trato de sacarle una conclusión a lo que dice ahí. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, es importante porque cuando entramos en esta parte de aquí de lo que estamos hablando, muchas personas enseñan que esos gemidos indecibles habla de orar en lenguas. E inclusive yo enseñaba eso antes, porque no sabía, pero una vez que comencé a entender el contexto de lo que está hablando, me di cuenta que no se refiere a esas lenguas, esos gemidos indecibles. No. La Biblia habla de ciertas lenguas
como idiomas. La Biblia habla de lenguas angelicales, la Biblia habla de lenguas como don, pero en este contexto no habla de eso. Aquí habla de unos gemidos indecibles que el mismo Espíritu Santo lo hace. El Espíritu de Dios que entra y penetra dentro de un creyente son gemidos de Él mismo, no son míos. Es un ministerio de intercesión que el Espíritu Santo hace por todos los santos. No es para un grupo selecto, sino que es para toda persona nacida de nuevo, que ya conoce a Jesús. Entonces, esta oración es para todo, hermano, toda persona que conoce a Dios, no solamente unos cuantos. Estos gemidos indecibles no se pueden pronunciar. Significa, a veces, es algo indescriptible. Ninguna palabra humana puede expresar esto. Es algo divino. El intelecto humano no es lo que está en cuestión, ni los dones espirituales. No es algo único que una persona posee. Es el oficio intercesor de Cristo en nombre de todos los redimidos. Gloria a Dios por eso. Porque es el mismo Dios que lo hace dentro de nosotros. Dios gimiendo. Porque Él sabe el plan, su voluntad, conoce nuestras debilidades, conoce todo. Entonces Él nos ayuda, nos carga, nos anima en todo. Eso es el mismo Espíritu. Cuando dice el mismo Espíritu en ese versículo que gime, no es una persona, sino que es el mismo Espíritu de Dios dentro de nosotros. Hay un peligro inherente en el punto de vista no bíblico de los dones espirituales, hermanos, porque muchas veces pensamos que nosotros hacemos las cosas porque nosotros podemos, como la iglesia de Corintios. Ellos hablaban dones espirituales y hablaban de tantas cosas, pero vivían en la carne, no vivían en el espíritu. Entonces, es muy importante entender Romanos 8:26, que no habla solamente de ciertas lenguas, sino estos gemidos indecibles que vienen del Espíritu Santo dentro del creyente. Entonces, tercero, vemos nosotros somos débiles en conocer la voluntad de Dios. Veamos el versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Wow, el que escudriña a Dios mismo sabe cuál es la intención del Espíritu. Entonces, como ellos ya están dentro, Él sabe la intención del Espíritu, lo que quiere lograr dentro de nosotros. Entonces, Él hace conforme a la voluntad de Dios y Él intercede, dice, por todos los santos. Todo lo que está dentro, Él va haciendo y Él nos va llevando de gloria en gloria, nos va llevando para un día a parecernos a Cristo. Es un caminar. Romanos 33-34 dice: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? Nadie puede entender la mente de Dios. Solamente Él. Por eso que Él gime, por eso que Él nos ayuda, por eso que está ahí apoyándonos, porque nosotros mismos no sabemos ni cómo orar, pero Él sí sabe. Entonces Él nos ayuda, nos pone las ideas por qué orar, por tal trabajo, por tal situación, por tal finanza, por mi iglesia, por mi familia, por el plan de Dios. Es el mismo Espíritu Santo que hace eso, hermanos. Entonces, ¿podría alguna persona decir con absoluta certeza que él o ella conoce la perfecta voluntad de Dios en cada situación? Déjeme decirle, no hay nadie que conozca la perfecta voluntad de Dios. No existe. Solamente Dios mismo la conoce. Y por eso que Él manda a su Espíritu para que nos lleve en toda circunstancia, en todo momento. A veces te pone inclusive en trabajos, en lugares, para que tú estés ahí para enseñarte, para ayudarte, poner personas que te alimenten, que te ayuden, que te esfuercen, que te den ánimo. O quizás que te enseñen cosas. El mismo Espíritu, hermano, intercede por nosotros y nos lleva por todos lados. O sea, a medida que el Espíritu gime ante Dios en intercesión como defensor y representante de nuestro Dios, observe lo que hace en el versículo 27. Mas Él escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea, que Él escudriña nuestros corazones. Mire, escudriñar es excavar a fondo, excavar profundo. O sea que Él excava y entra a todos los rincones de nuestros corazones y ve las intenciones de nuestros corazones, ve lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Él ve todo. Tú conoces nuestras debilidades y nuestras partes fuertes. Entonces, ese es el resultado de una oración perfecta que articula perfectamente la voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo, mis hermanos!
El mismo Dios dentro de nosotros, intercediendo, ayudándonos para llevarnos a que nosotros cumplamos la voluntad de Dios. Entonces Jesús también está en el cielo haciendo lo mismo. Sabe que Él está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente, eso quiere decir siempre, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación. O sea que Él perdonó y pagó por los pecados, dice, por todos nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué tranquilidad, hermanos, saber que tenemos alguien que intercede por nosotros. Jesús, el Espíritu Santo, el Padre, gloria a Dios por eso. Puedo descansar, puedo vivir una vida de tranquilidad, porque sé que Él está intercediendo por mí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando los cuerpos no nos den, cuando estamos débiles, cuando estemos enfermos, estamos agobiados emocionalmente, no sabemos cómo orar, clamemos al Espíritu Santo. Clamemos, Espíritu Santo, tú que moras en mí, ayúdame en esta necesidad, en este problema, en esta circunstancia. Y el Espíritu Santo le da la mano. El Espíritu Santo le trae la solución. El Espíritu Santo, hermano, hay cosas por las cuales yo estaba orando que son difíciles. Como iglesia, como pastores, estamos tomando ciertas decisiones y a veces no sabemos qué hacer. Pero cuando clamamos al Espíritu Santo y clamamos, el Espíritu Santo nos muestra. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo está ahí 24/7 diciéndonos por aquí es. Y gloria a Dios por eso, porque el Espíritu Santo es real y vive para siempre. Nosotros creemos en este Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, concluyo diciendo que en el primer punto, cuando hablábamos del gemido de la identificación, la Biblia se refiere a que Dios mismo se quiere identificar contigo. Y yo los invito a aquellas personas que no conocen a Jesús todavía como el Señor de su vida, que no han nacido de nuevo. Yo lo invito porque Dios se quiere identificar con usted. ¿Y cómo se identifica? Cuando usted reconoce que hay un Dios santo que creó a un hombre perfecto, pero el hombre pecó y se salió del plan de la voluntad de Dios. Y entonces se merece el infierno. Se merece por falta, o sea, de ser o sea, por el hecho de ser un pecador, se necesita o tiene que ir al infierno a pasar por la eternidad. Pero gloria a Dios por Jesús, que Él vino, vivió, murió y resucitó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios se quiere identificar con usted cuando usted se identifica con Cristo y dice, Jesús, yo acepto lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y pongo toda mi fe y mi confianza en lo que tú hiciste, que pagaste por todos mis pecados. Me arrepiento, sé que soy un pecador. Me arrepiento y no quiero ir yo para el infierno, pero quiero estar contigo. Hermano, Dios se quiere identificar con usted. Al final, me puede escribir en mi correo electrónico y yo le puedo mandar material. Podemos orar juntos, me puede mandar su teléfono, podemos hablar más al respecto. Y termino diciendo que el segundo punto, que es el punto de la identificación. Aquí le quiero hablar yo es al gemido de la intercesión. Es para el creyente, el que ya ha nacido de nuevo, el que ya está caminando con Dios. No hay razón ninguna por la cual el Espíritu Santo no te guíe a toda verdad. El Espíritu Santo te quiere guiar en todas las cosas, en tu negocio, en tu vida emocional, con tus padres, con tus hijos, en el trabajo. El Espíritu Santo gime por nosotros porque Él quiere cumplir su voluntad. Entonces nosotros oremos para que el Señor haz tu plan, tu voluntad. ¿Qué tú tienes conmigo, para mí, con la iglesia de Jesucristo, con la iglesia de Weston, con los pastores? ¿Qué quieres hacer, mi Dios? Con mi vida personal. El Espíritu Santo te guía. Pídele dirección. Pídele y el Espíritu Santo, mis hermanos, yo sé que hará la obra. Así que también te invito a que me escribas. Y termino con esta oración. Quiero leer yo esta oración. En Números 6, 25, 26 dice, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti
y ponga en ti paz. Dios te bendiga.